Buenos días, mi nombre es Jesús Pérez Barrios. Yo voy a desarrollar precisamente lo que es el tema de lo que son los estados de flujo de efectivo como tal. A lo largo de lo que es el desarrollo de lo que es el tema, pues vamos a establecer precisamente algunas dinámicas conceptuales, pero también hacia lo que es la parte de lo que son los ejercicios. Aquí lo primero que me gustaría establecer sería lo siguiente, de que lo que es el estado de flujo de efectivo corresponde precisamente a lo que es el paquete completo de lo que son los estados financieros, lo cual va desde lo que es el balance general, lo cual va desde lo que es el estado de pérdidas y ganancias, lo cual va hacia lo que es el estado de capital y obviamente lo que es el estado de flujos. ¿Sí? Esos son los cuatro elementos como tal. Nosotros, para efectos prácticos, nos vamos a centrar precisamente hacia lo que es el estado de flujo de efectivo. Aquí en el caso de lo que es el estado de flujo de efectivo, sí me gustaría puntualizar el hecho de que es importante de que nosotros establezcamos de que son tres elementos los que se integran dentro de lo que es el estado de flujo de efectivo. ¿Cuáles son? Pues obviamente el estado de operaciones, en el cual nos da a entender pues el día a día, la operatividad que existe en las entradas, las salidas de lo que es el estado de flujos. Ahí es donde nosotros nos establecemos como tal. Pero también existe lo que es el estado de financiamientos. En el estado de financiamientos, como se establece o como bien se menciona, pues tenemos que establecer pues precisamente cuáles son aquellos elementos privativos de algún financiamiento, de algún crédito, de algún dividendo que nosotros tengamos por ahí en esa situación. Entonces ahí es lo que tenemos en el caso de lo que es un estado de financiamientos. Y el otro elemento tiene que ver pues precisamente con lo que es un estado de inversión. Como tal, pues obviamente una empresa pues así como se financia, también puede invertir. Y ahí es donde precisamente tenemos que llevar a cabo la secuencia de esos elementos. Tenemos que establecer pues precisamente cómo es que nos vamos a ir ejecutando la parte de la inversión. Ahora bien, profundizando en este tipo de situaciones, es importante que nosotros entendamos que en el caso de lo que es el estado de flujo, sobre todo hacia lo que es la parte operacional, pues nos va a dar algunas situaciones que son importantes. Primero es el hecho de que nos está marcando cuál es el grado de liquidez. Recordemos que en el caso de la liquidez, pues obviamente es lo que nosotros tenemos en esta condición del día a día o corto plazo para precisamente tratar de hacer frente a nuestras diversas condiciones que se generan a la voz de ya. Pero también es importante que dentro de lo que es el estado de flujo de efectivo, pues obviamente se establezca pues precisamente la parte de la supervivencia empresarial. Y esta condición de la supervivencia empresarial tiene que ver con el hecho de qué tan rentable es precisamente lo que es la empresa o la organización. ¿Cómo lo entendemos? En el efecto de cuánto invertimos y cuánto nos está generando. Ahí es el mejor entendimiento de que nosotros vayamos viendo o vayamos estableciendo la parte de la rentabilidad. Y obviamente otro de los elementos que nos da la pauta, pues precisamente nos da sobre la condición de lo que es la base de inversiones. En este entendido, pues obviamente nosotros tenemos que tratar de proyectar. Es muy importante que nosotros proyectemos, pues precisamente cómo es que nos está yendo con nuestros ingresos, pero también con nuestros gastos y obviamente cómo es que se puede llevar a cabo en una condición futura para ver la condición de retorno. Entonces, por eso es importante que nosotros establezcamos esa situación. Apegándome principalmente a lo que es la condición de un estado de flujos netamente operativo, nos vamos a encontrar con que tiene en esencia tres elementos importantes. Por un lado lo que son las ventas, por otro lado lo que son los costos fijos y por otro lado lo que son los costos variables. Entendiendo estos dos últimos, en la situación siguiente, los costos fijos, a veces las personas creen que son aquellos que en determinado momento siempre tienen la misma cuantía. Y aquí sí me gustaría puntualizar que no es eso, sino que por el contrario, los costos fijos son aquellos que siempre tienen que establecer una condición de pago. Siempre se tienen que pagar. Entonces, por eso es importante que son o implican una condición de constancia. Siempre, 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 siempre tienen que establecer en esa situación. Los costos variables, por consiguiente,
van a estar oscilando a partir de los niveles de producción. Entonces, si produzco más, pues obviamente va implícito en esa situación, va encadenado. Entonces, por eso es importante que nosotros tomamos en cuenta esa situación. Aquí, aquí me gustaría establecer lo siguiente, un ejercicio práctico, en el cual estamos hablando precisamente de lo que es una panadería y que en esta panadería pues tienen la intención precisamente de invertir, en este caso son 60,000 pesos, y a partir de esos elementos se van a generar una condición de flujos de efectivo, tomando en cuenta las posibles ventas, tomando en cuenta los costos y tomando en cuenta precisamente esos costos que están en costos fijos, costos variables. Si nosotros tomamos en cuenta todo el paquete completo, desde las ventas, los costos, pues obviamente podemos determinar la condición de lo que son los flujos de efectivo. Adicionalmente, es mención que nosotros podemos establecer la condición de los flujos de efectivo acumulados. ¿Y por qué es importante esta situación? Porque a partir de esa condicionante nosotros podemos establecer una condición en donde ya estamos recuperando la inversión. Para efectos prácticos, aquí presentamos lo siguiente: los diversos niveles de ventas que van desde 50,000 hasta 65,000. En el caso de lo que son los costos totales, nos establece una condición de 35 hacia 41,000. Los flujos de efectivo, como les menciono, pues obviamente son los ingresos menos los costos. A partir de ahí son 50,000 menos 35,000, nos quedan 15,000 de flujo. Y obviamente esos son los primeros 15,000 en esa condición de flujo acumulado. Si nosotros nos vamos hacia lo que es el mes 2, nos encontramos un flujo de efectivo de 18,000, que sumados a los 15,000, pues obviamente ya tenemos precisamente una condición de flujo acumulado de 33,000. Entonces ahí es donde se van estableciendo esa consideración. Esos elementos de flujo acumulado son los que tienen que llegar a cubrir precisamente en cierto momento los 60,000 pesos. ¿Sí? Aquí una de las consideraciones importantes es lo siguiente. Si se fijan, entre el mes 3 y el mes 4 es cuando nosotros precisamente ya logramos obtener precisamente esa recuperación de lo que es la inversión. Aquí lo podemos ver precisamente de forma más clara, a través de la siguiente fórmula. El mes anterior más la división de lo que es la inversión inicial menos el acumulado anterior entre lo que es el flujo del siguiente mes. Si nosotros tenemos aquí, nos vamos a ver precisamente en que el mes anterior precisamente se establece como el mes 3, que es el que tenemos aquí en específico. ¿Sí? Ahora bien, el otro elemento que nos da a entender es que precisamente son los 60,000 de la inversión. El flujo acumulado que teníamos era 54,000. Y obviamente el flujo no acumulado se establece de 24,000. Si nosotros tomamos en cuenta esta situación, podemos entender que entonces el resultado es 3.25. Pero no son 3.20, no son 3.2 meses. No, son 3 meses con una semana. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, ahí en ese momento es donde nosotros estamos recuperando, y al momento de recuperar, entonces ya nosotros ya nos estamos proyectando qué es lo que podemos llegar a hacer. Entonces, aquí el punto es importante de que nosotros llevemos a cabo la condición de los flujos de efectivo, que nosotros contabilicemos las ventas, que nosotros contabilicemos los costos para poder proyectar precisamente periodos de recuperación como tal. De antemano, gracias, muy amable.